Bueno, primero que todo, quiero daros la bienvenida a todos y todas. De verdad que yo estoy súper feliz y súper emocionado porque hoy tenemos una clase. De verdad que va a estar mucho, mucho, mucho con demasiado. Estoy súper feliz porque hoy yo no voy a ser la persona que va a dar este Zoom. O sea, hoy la encargada de dar este Zoom es una psicóloga que tiene más de 20 años de experiencia en el ámbito de la psicología, ¿vale? Ella es una amiga que conozco hace un tiempecito ya, ¿ok? Y quería traerla por aquí porque vamos a estar hablando sobre la neurociencia de los atracones, ¿ok? Y sobre todo como intentar controlar esos impulsos. Ella va a explicar todo mucho más detalladamente, de la manera más sencilla para que todos y todas lo podamos entender, ¿vale? Quiero contaros un poquito sobre ella y por qué ella es la persona indicada para estar dando esta clase aquí y ahora, ¿vale? Ella es una psicóloga apasionada pues por la mente humana, por el crecimiento personal, por la gestión emocional, ¿vale? Como dije, tiene más de 20 años de experiencia haciendo su trabajo, ¿vale? Acompañando a personas durante sus procesos de cambio. Bueno, su vocación siempre ha sido ser psicóloga, ¿vale? A escuchar a las personas, sostener a las personas, superar miedos, bloqueos, y por eso quise traerla, porque es la persona indicada, como os digo, para dar una clase como esta, porque obviamente yo me sé la teoría, ¿vale? Pero María se sabe la teoría y encima sabe aplicarla, que es lo mejor. Yo puede que me sepa la teoría, pero no del todo aplicarla. Y por eso os traigo a María para que el día de hoy pues, nos explique un poco sobre la neurociencia de los atracones, ¿ok? Vamos, por favor, a prender las cámaras, a estar súper enfocados en lo que nos va a dar. Vale, yo creo que por ahí ya la tengo anclada. Ok. Así que, María, cuando tú te sientas cómoda, cuando tú estés preparada y lista, la sala es toda tuya. Puedes compartir pantalla. Ya te los dejo a ti como si fueran de tus alumnas. Como si fueran mías. Exacto. Bueno, buenas tardes a todas. A muchas, a la mayoría no os conozco, a las que sí, pues me alegro mucho de que estéis aquí, a las que no, bienvenidas a mi mundo. Y como dice Jason, pues bueno, yo me sé también la práctica, también porque lo he vivido. Entonces, bueno, pues durante muchos años he convivido con problemas alimentarios y con problemas de atracones, bulimia, anorexia. Es un tema complicado y sobre todo el control de los impulsos en general, ¿vale? Entonces, lo que a mí siempre me ha gustado es que me expliquen las cosas de manera sencilla y de manera que pueda entenderlo, porque a la gente en cuanto le das un poquito de cancha, como que empiezan a utilizar palabras así muy gordos y tal, y mucha ciencia, y muchas historias, y yo creo que Jason en ese sentido es más como yo, ¿vale? Te lo voy a explicar, yo siempre digo como si tuviera 3 años, por favor, para que lo entienda Exacto, todo que y todo para el que mundo lo sepamos de lo que estamos entienda. hablando. Efectivamente. Entonces, os he preparado una pequeña presentación, espero que os guste, que sea súper clara. No sé por qué cuando comparto pantalla desaparezco, pero yo voy a seguir por aquí, ¿vale? Y os lo voy a ir contando si en algún momento me queréis interrumpir o si preferís esperar al final y al final puedo resolver las dudas, como vosotras prefiráis, ¿de acuerdo? O Y nada, incluso espero podéis que os ir. guste. Muchas gracias. Nada, a ti Sí, por María, el chat siempre. también. Eso, incluso por el chat podéis ir escribiendo y María, en cuanto lo vaya viendo, vamos Mm. respondiendo, ¿vale? De verdad aprovecharlo También os digo y que hacerle soy todas las nuevecita con preguntas. lo de Zoom, ¿eh? Entonces, No si te, veis que voy despacio y tal, perdonadme, pero no te preocupes que para eso es... estamos aquí, tanto Barbie como yo, y cualquier cosa estamos pendientes, ¿vale? Así que tú, Vale. tranquila, que aquí estamos apoyándote. Vale, decidme si veis bien la pantalla, por Ahora favor. estamos Tendría que viendo la salir una pantalla. imagen que pone Sí, cerebro desbocado. sí, estamos ¿Sí? viendo la primera diapo ya. Sí, súper Vale, mal. perfecto. Bueno, pues como dice esa diapositiva, de lo que se trata aquí es de unir neurociencia y clínica, psicología clínica, en cuanto a impulsos no solo alimentarios, está muy centrado en la alimentación, pero vamos, cualquier tipo de impulsos que nos atropellen, ¿de acuerdo? Y el porqué de este sentido, el por qué caemos siempre y parece que inevitablemente en el atracón. Os lo voy a explicar como a mí me gustaría que me lo hubiesen explicado. En primer lugar, tenemos esa frase que nos han dicho siempre nutricionistas, endocrinos, el médico de cabecera, nuestra madre, nuestros amigos, de tienes que tener fuerza de voluntad.
es que si tienes la boca cerrada no engordas, es que sí. Y claro, llega un momento en que eso termina frustrando mucho, ¿verdad? El problema es que el impulso alimentario, el impulso de comer, no es una batalla igualitaria, es como cuando luchan David contra Goliat, es completamente asimétrica, es una batalla biológica. ¿Eso significa que sea una batalla perdida, que no podamos hacer nada? En absoluto, no lo es. ¿De acuerdo? Lo que hemos aprendido después de muchísimos años, de cientos de años de trabajo multidisciplinar entre psicólogos, científicos, físicos, químicos, neurólogos, todas las disciplinas a una, lo que hemos descubierto es que somos mucho más complejos de lo que supone una reacción química o lo que es un rasgo psicológico. Entonces, el ser humano como tal vamos mucho más allá y nuestro organismo responde de distintas maneras ante situaciones distintas, incluso aunque se den los mismos estímulos. Entonces, algo que a ti en un momento determinado no te apetece o no te gusta o no te sientes cómodo con ello, en otro momento el mismo estímulo provoca una respuesta totalmente distinta. Entonces, llega un momento en que eso te llega a generar una sensación de descontrol, de yo no soy capaz de controlar lo que hago, yo no soy capaz de controlar mis impulsos, pues me dejo llevar. ¿De acuerdo? La realidad, como os he dicho, es que es una batalla biológica asimétrica, pero no es una guerra perdida. Porque sobre todo, lo que nos hemos dado cuenta es que el autoconocimiento es la mejor estrategia que tiene el ser humano para poder sobrevivir en un mundo que es cada vez más impulsivo y que está cada vez más deshumanizado. Os lo digo porque sé que sabéis que la publicidad, las relaciones, todo lo que ocurre a nuestro alrededor está creado de manera en que tú reacciones con un impulso, con una reacción automática para satisfacer una necesidad que en realidad no está ahí, ¿vale? No es una necesidad real, no es una necesidad de supervivencia. Entonces ha llegado un momento en el que prácticamente somos como amebas, nos vamos moviendo de una a otra y no nos damos cuenta. Cuando tú te paras, te miras a ti misma y te reconoces y te entiendes, eso deja de ser una reacción automática y empieza a ser algo consciente. Y cuando empieza a ser algo consciente es cuando puedes decidir. ¿Puedes decidir hacerlo? Sí. ¿Puedes decidir no hacerlo? Sí. Pero la decisión va a ser tuya. Y si decides hacerlo, va a estar bien. ¿Vale? ¿Qué ocurre aquí dentro de nuestra cabecita? Esto lo explica mucho mejor Jason que yo, pero bueno, yo voy a intentar explicaroslo lo más sencillo posible, ¿de acuerdo? Hay un motor que es el área tegmental ventral, que es esa bolita amarilla que tenéis ahí en el centro, que ante un estímulo, como puede ser pues el olor a café, el olor a bollería, el imaginarte comiéndote una hamburguesa de Burger King o comiendo chocolate, bueno, pues ese área tegmental ventral libera dopamina hacia el núcleo accumbens, que es esta especie de racimito verde que está a la izquierda del área tegmental ventral. Ese núcleo es un centro cerebral neurálgico, ¿vale? Clave en la motivación, porque trabaja con la recompensa, con el placer, con el refuerzo, ¿vale? Aprendizaje por refuerzo, y regula las conductas de emoción y motoras. Entonces, vincula la liberación de dopamina, que siempre hemos pensado que es la droga de la felicidad y que no lo es, que es la droga de la anticipación y de la búsqueda, con un estímulo. Tú notas un estímulo, lo sientes del exterior o te lo imaginas dentro de tu cabeza y ese estímulo genera una liberación de dopamina. Y tú, como una rata en una rueda, te encaminas o generas una emoción hacia eso, ¿vale? Hacia buscar ese estímulo. ¿Qué pasa? Que esa estimulación, esa dopamina, lo que te está diciendo es, si te comes esto, si te pones esta ropa, si tienes este coche, si tienes sexo con tantas personas, te vas a sentir bien, vas a estar a salvo, vas a estar feliz. Entonces te provoca el moverte hacia ese estímulo. Por eso os digo que no es en realidad la droga de la felicidad, porque lo que te provoca no es la felicidad, lo que te provoca es buscar la felicidad, te pone en marcha, ¿vale? Es acción, regulación de conducta y regulación de emoción. ¿Qué pasa?
Pues que la industria alimentaria y la industria del marketing y la industria en general es muy, muy inteligente y ha creado lo que se llama Bliss Point, que yo no sabía lo que era, pero bueno, he alucinado. Se llama punto de felicidad, que son combinaciones perfectas de grasas, sales, azúcares y saborizantes que no existen en la naturaleza y que lo que genera en tu cerebro es una descarga de dopamina tan bestia que tu cerebro escucha y piensa y siente, o tengo eso o me muero, porque es supervivencia crítica. Cuando algo genera tal descarga de dopamina, a tu cerebro lo que está diciendo es que eso es necesario sí o sí para sobrevivir como ser vivo y como especie. Entonces tu cerebro va a hacer que tu cuerpo haga lo que sea para conseguirlo. ¿De acuerdo? Vemos ahora la simetría de esta batalla, ¿verdad? Tú con tu voluntad enfrentándote a un organismo perfectamente preparado y diseñado para responder ante determinados estímulos y una industria que se dedica única y exclusivamente a generar los estímulos necesarios para que tu cuerpo haga lo que tiene que hacer. Por eso os dice que era difícil, ¿vale? No es imposible, pero es difícil. Vamos a ver qué pasa ahora con la lógica. Tenemos un cerebro más desarrollado que el resto de los mamíferos, que tiene la corteza cerebral, la corteza prefrontal sobre todo, que es la que está aquí delante, que es la que inhibe los impulsos, la de la lógica, controla, pues eso, el pensar a largo plazo, el tomar decisiones con cabeza, es por eso que se dice tomar decisiones con cabeza y no algo de sí, lo quiero, lo tengo, pum, vale. ¿Qué ocurre? Que ese freno que tenemos en nuestra corteza prefrontal y especialmente en la de tipo dorsolateral, que está por aquí, pues cuando tenemos ese subidón de dopamina y cuando estamos cansados y cuando estamos bajo estrés, que producimos mucho cortisol, toda esta parte del cerebro se apaga, entra en secuestro. Es como, seguro que lo habéis visto, como cuando un niño tiene un berrinche, ¿vale? Un niño está tan cansado o ha sufrido tanto dolor en un momento determinado o ha tenido tanta ansiedad que de repente es como que se vuelve loco y empieza a gritar, a patalear, a pegar y no sabes qué pasa y aunque lo sujetes no puedes pararlo. Ahí se dice que está secuestrada la amígdala de las emociones. Bueno, pues nosotros lo que tenemos secuestrado es la corteza prefrontal, la del pensamiento, lógico y a largo plazo. Y cuando tu pensamiento lógico y a largo plazo se suprime o se secuestra, que llega una cosa que se llama apagón, ¿vale? Se apaga la corteza prefrontal, el freno que tiene el impulso y la necesidad de satisfacer los deseos se rompe y entras en modo automático, entras en el, bueno, total, ya me he comido uno, pues me acabo la caja de donuts. Y esto es complicadillo. Estoy oyendo pi, no sé si estáis lanzando preguntas. Dime, Jason, tú que lo ves, porque yo no sé dónde mirarlo, perdona. No, Si es que María, alguien está preguntando algo en el chat y si es así, de momento no hay preguntas, de momento no hay porque yo me preguntas. embalo y no me doy cuenta. Vale, entonces eso posiblemente sea de mi propio ordenador que hace pic de vez en cuando. Pero si hay alguna pregunta o algo, por favor, paradme porque yo me vengo Igual yo te arriba aviso. Ok, y, no te preocupes que yo te aviso. y Lo no paro. único que he comentado Vale, yo por el chat es que dime. recordándole sobre la neuroplasticidad, o sea que obviamente este Sí. circuito está súper activado constantemente y tú lo retroalimentas cuando haces caso como a esos impulsos, ¿vale? Que es súper difícil Ujú. al final como luchar contra tu propia voluntad como habla María, pero que eso no significa, o sea, no os vayáis con la idea de que eso es así y no se puede cambiar. No, Eso se puede cambiar. Obviamente es ahí complicado, está. pero se puede cambiar. Con acompañamiento y técnicas adecuadas se puede porque se puede. O Yo sea, os no estoy es... contando la parte chunga ahora al principio, el buah, Exacto, el Goliat. Ahora os vamos a contar el David. exacto. Claro. Vale, Y no perfecto. solamente plasticidad neuronal, es solo si lo trasladas a la clínica, por ejemplo, es como os decía al principio, es autoconocimiento, desarrollo personal, todo eso es lo mismo que llevándolo a la neurociencia, la plasticidad neuronal. Si Exacto. tú aprendes un camino y te haces el mismo camino con el coche durante 27 años, un día sales y no vas a ese sitio, pero coges ese mismo camino, pues te tienes que acostumbrar a hacer otro camino. ¿Significa que nunca vas a poder hacer otro? No, significa que te va a costar un poco, pero al final lo vas a poder hacer, ¿vale? Exacto. Entonces, ¿cuál es el trabajo del clínico, de psicólogos, de psiquiatras, de acompañantes, de terapeutas en esta parte? Pues primero,
darte cuenta de qué está sucediendo, de que esta persona está sucumbiendo a ese secuestro prefrontal y a ese apagón de su sistema lógico y de que está sucumbiendo a esos impulsos o a esas necesidades. Y para mí la parte más interesante es bajar al cuerpo, ¿vale? Una vez que la persona entiende que su cerebro está secuestrado, le enseñamos cómo devolver el control a la corteza prefrontal usando la psicología clínica. Esto se hace a través del diagnóstico diferencial. Igual esto lo habéis oído en House, a mí me encantaba cuando lo oía. Un diagnóstico diferencial es ir descartando cosas y viendo qué encaja aquí, qué encaja aquí, qué encaja aquí, qué encaja aquí. Vale. Vamos a diferenciar entre hambre física y hambre emocional, que a primera vista parece que es obvia la diferencia, pero hay muchas veces que no somos capaces de diferenciarla si no nos fijamos. Por ejemplo, el hambre física, la aparición es gradual, va poco a poco. Notas te empieza a entrar un poquillo de gusa, sientes, "Buah, es que ya son las 2, me apetece tomar algo. Vale, vamos a comer, vamos a ir preparando la comida". El hambre emocional aparece de pronto, aparece como un rayo. Yo digo a veces que parece como si de repente se te hubiese abierto un agujero negro en el estómago, porque la sensación es la de o como o me muero, ¿vale? Entonces, es muy distinto, muy, muy distinto, pero hay que ser capaz de verlo. El hambre física, hay veces que no, si no le prestamos atención al cuerpo, cuando nos damos cuenta ya ha llegado a un nivel muy alto y podemos confundirla con el hambre emocional, porque parece que de golpe tenemos un hambre horroroso. No, es que no le estabas haciendo caso, pero lleva avisándote un ratito. Estás salivando más, bebes más a menudo porque tu cuerpo necesita ingerir algo y a veces lo sustituyes por algo. Fumas, cuando los fumadores, yo antes fumaba, los fumadores cuando tenemos hambre fumamos muchas veces porque confundimos la necesidad de nicotina con el hambre, ¿vale? Y viceversa, también confundes el hambre con necesidad de nicotina. Entonces muchas veces sustituyes ese hambre por nicotina y cuando llega ya el pico de hambre física, ya estás aquí arriba. Entonces hay que ser muy consciente del cuerpo todo el tiempo. Intentar, en la medida de lo posible, ser consciente del cuerpo. Otra cosa que es muy distinta del hambre física y el hambre emocional. ¿Qué satisface el hambre? El hambre física lo satisface cualquier cosa. Un currusco de pan, es que tengo hambre, me como un currusco de pan y me sienta de maravilla. O me como un plato de judías verdes con pollo y me sienta, vamos, que me muero. El hambre emocional, ¿qué quieres? ¿Quieres las leyes campesinas? ¿O quieres unos donuts rellenos de no sé qué con virutas de no sé cuántos? ¿O te apetece el pollo teriyaki de el chino de la calle, no sé qué? O sea, es algo súper específico y además normalmente suele ser muy especiado, ¿vale? Son comidas muy sabrosas que en tu cerebro, como decíamos antes, pues empiezan a generar esa liberación de dopamina. Otro punto en el que está muy clara la diferencia, la sensación. Parece una tontería, pero el hambre física, ¿dónde se nota? En el estómago, ¿verdad? Te rugen las tripas, lo notas vacío, notas como cierta debilidad en los músculos, en todo el cuerpo. ¿Cómo se nota el hambre emocional? Como sensación de ansiedad y tensión física. El hambre físico te deja flojo, el hambre emocional te deja tenso. Es justo lo opuesto, ¿vale? Y sobre todo se nota mucho aquí en el pecho, se nota en la garganta, se nota en la boca del estómago como un nudo también. Eso es muy importante porque hay mucha gente que confunde cómo es en el estómago, pero cuando en la boca del estómago está así cerrada, eso no es hambre física. Eso es tensión emocional unida al hambre emocional. ¿Vale? Eh, Otro punto de diferencia muy importante, ¿cuándo se termina el hambre física? Cuando estás satisfecho. Has comido, estás satisfecho, paras. ¿Cuándo se termina el hambre emocional? No se termina, no se termina y las que hemos sufrido atracones sabemos que hay veces que comes con asco porque ya no puedes más y sigues comiendo. ¿Por qué? Porque total para lo que queda en el plato, porque es que si no me lo como yo se lo va a comer otro, porque buah, si solo queda uno, venga, no pasa nada, si total llega un momento en que terminas comiendo con asco. Entonces, cuando estás satisfecho, no paras. Y a veces no paras hasta que no vomitas. Ahí ya es obvio que es hambre emocional, pero hay muchas veces que antes también se puede ver, ¿vale? Tú tienes mucha hambre, te comes una galleta y ese hambre se va a calmar. A lo mejor no se calma del todo, pero se va a calmar. Se van a calmar los calambres en el estómago, se van a calmar los rugidos, se va a calmar la sensación de debilidad porque estás metiéndole proteínas, porque estás metiéndole hidratos.
Si no se calma es porque no es hambre lo que tienes, es otra cosa. Y sobre todo, para mí lo más importante, la diferencia más básica, es un poco triste porque pasa a posteriori, ¿vale? Pero el post-ingesta, la diferencia entre después de comer con hambre física y después de comer con hambre emocional. Después de comer con hambre física, ¿qué pasa? Que estás satisfecho, que tienes energía, a veces que te da un poquito de sueño porque igual has comido un poco de más, pero estás bien. ¿Qué pasa cuando terminas de comer con hambre emocional? Que estás, que te sientes como una basura. O sea, os lo voy a decir así, porque es así, te sientes mal contigo mismo, te sientes culpable, te sientes avergonzada, no quieres que se den cuenta, haces, llevas a cabo conductas compensatorias para que los demás no noten qué es lo que haces ni cómo te sientes. Y eso termina pues haciéndote entrar en una rueda de decepción, autodecepción contigo mismo, sentimiento de culpa, sentimiento de vergüenza, humillación, mutilar tu autoestima y seguimos, suma y sigue. Eso en cuanto al diagnóstico diferencial entre el hambre emocional y el hambre física. María, un segundito que Dime, vuélveme un momento a la diapo anterior, porfa. Vale, para recalcar una cosa, esta diapositiva, esta sí, tabla es súper importante, ¿vale? Porque ujú, recordad lo que yo siempre digo de que cuando tú quieres cambiar algo, lo primero que tienes que hacer es tomar conciencia de eso que quieres cambiar, porque obviamente si tú no tomas conciencia de lo que quieres cambiar, obviamente no lo puedes cambiar, ¿vale? Y en este punto es súper importante diferenciar entre el hambre real, digamos, ¿ok? El hambre física, perdón. no te preocupes, el hambre física del Ujú. hambre emocional. Es decir, tomar conciencia de cuando tenéis hambre, cómo aparece. O sea, de repente, de golpe, que sería hambre emocional, o va apareciendo poco a poco, como que te va entrando hambre. Luego, cuando tú comes, cómo te, o sea, que tengáis en cuenta estos puntos, ¿vale? Para que seáis capaces de diferenciar entre el hambre física y el hambre emocional para daros cuenta si realmente tenéis eso, hambre física o hambre emocional, ¿ok? Y también súper importante que os veo por ahí algunas apuntando todo, 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 porque de verdad que esta clase está mucho con demasiado. Vamos a tener la grabación por si Yo os lo acaso. voy a compartir, ¿eh? Exacto, Os vamos a lo voy tener a la grabación compartir por si acaso, todo. pero quiero que aprovechéis bien a María y cualquier duda, cualquier pregunta. María, súper encantada, yo creo, ¿no, María? De responder. Yo aquí tomándome la confianza, ¿sabes? Sí, sí. Vale, Por súper favor, bien. todo lo que queráis preguntar, de verdad, me paráis. Es que solo veo lo que estoy compartiendo, entonces no os veo a vosotras, lo siento, pero cualquier cosa me decís, "Sí, María, abrís el micrófono y preguntáis y yo paro sin problemas, ¿vale? Perfecto. Yo te aviso, María. Venga, continuamos. Entonces, el primer punto, por ejemplo, era ese diagnóstico diferencial, hambre física contra hambre emocional en cuanto a, perdón, en cuanto a qué parte hace un psicólogo clínico o un clínico en general, no solamente psicólogos, estamos hablando de terapeutas, acompañantes en desarrollo personal, psiquiatras, psicólogos, tu vecina del quinto si es la persona que te inspira confianza, ¿vale? Alguien que esté a tu lado dándote apoyo. La primera parte, distinguir. Yo lo hablaba el otro día con Koba, que está aquí con nosotros. Con el tiempo yo me he dado cuenta de que no somos un cerebro rigiendo un cuerpo, sino que es un cuerpo rigiendo un cerebro. Entonces, lo más importante para mí es estate presente en tu cuerpo. Y estate presente se puede hacer de muchas maneras, pero requiere práctica y tienes que ir haciéndolo poquito a poco. ¿Vale? Todo esto que os voy a contar, entended que vais a fallar, os vais a equivocar, la vais a cagar, vais a volver a hacerlo mal infinidad de veces. Eso es aprendizaje. Nadie sabe naciendo, nadie sabe hacer las cosas bien por ciencia infusa y todos, incluso Buda, de vez en cuando se equivocan. Entonces, vamos a asumir que esto es un aprendizaje colectivo. ¿De acuerdo? Os lo podéis poner en un post-it, os lo podéis tatuar si queréis, pero lo importante es que os miréis aquí dentro, que os escuchéis el cuerpo, que os deis tiempo y silencio a vosotras y que os dejéis sentir que el cuerpo es mucho más inteligente de lo que nos pensamos, muchísimo, muchísimo. Y nos lo dice todo, lo que pasa es que no lo escuchamos. ¿Vale? Otra técnica que utilizamos en clínica, que para mí también es muy chula, es la técnica de la pausa sagrada. ¿Vale? Un error que cometemos mucho los que acompañamos a personas es decirle que, como os he dicho al principio, que luche contra el impulso,
que se oponga a él, que tenga fuerza de voluntad, que es que no adelgazas porque no te lo propones, es que no trabajas lo suficiente, es que no te empeñas lo suficiente, es que no te concentras, es que no, es que no, es que no. Vale, eso es una papeleta así de grande, una rifa para que fracases. Cuando tú a ti mismo te estás diciendo todo el tiempo, porque te han dicho que es así, que no eres capaz y que no eres bueno si no haces las cosas bien y si no luchas contra lo que estás sintiendo, lo único que estás haciendo es fomentar ese impulso y ese sentimiento. Si yo ahora os digo, cerrad los ojos, por favor, no os estoy viendo, pero os voy a pedir que cerréis los ojos, que respiréis con calma, un par de inspiraciones profundas, y os voy a pedir que no penséis en un elefante naranja con puntos azules dentro de la habitación. Por favor, no penséis en un elefante naranja con puntos azules dentro de la habitación. ¿Alguien no está pensando en un elefante naranja con puntos azules dentro de la habitación? ¿Podéis levantar la mano, Jason? ¿Alguien no está pensando en un elefante naranja con puntos azules? Por ahí alguien sí levanta la mano. Ya tenemos una Mar- heroína. El Marieli. resto que estábamos pensando en El un resto elefante en naranja con elefante. puntos azules. Efectivamente. Entonces, cuando te dicen no lo hagas, no lo pienses, no sientas eso, lo único que tu cerebro está escuchando es piensa, siente, haz. Porque el no no existe. Es así. O sea, para nuestro cerebro el no es una palabra que pasa el filtro y no la escucha siquiera, solo escucha lo que viene después. Entonces, en neurociencia, Jason sabe que resistirse a un impulso lo único que hace es reactivarlo, exacerbarlo, ¿vale? Ponerlo más nervioso. Lo importante aquí que es la alternativa que proponemos desde la psicología clínica, surfear la ola, lo llaman así, ¿vale? O sea, pasar el pico de la ola. Primero tienes que reconocer que viene la ola, tienes que reconocer el impulso, ese impulso de comerte una pizza de kebab o comerte unos donuts, reconócelo. Y en lugar de taparlo, en lugar de decir, no, 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 no quiero comerme una pizza kebab, no, no quiero comerme una pizza kebab, porque tu cerebro va a empezar, por favor, pizza kebab, pizza kebab. Di, vale, sí, quiero comerme una pizza kebab, pero realmente es mi cerebro, mi núcleo accumbens, como hemos dicho antes, pidiéndome que me zampe una pizza kebab, pero yo no soy yo, no es mi cuerpo el que lo necesita, ¿vale? Es importante que nos paremos, está pidiéndome dopamina porque le hace sentir bien, porque le hace sentir que está buscando la felicidad, pero en realidad no soy yo. Párate, obsérvalo, sí, siento esto, siento que deseo esto, que quiero esto, ¿vale? Y localizarlo en el cuerpo. Como os he dicho antes, es muy importante que lo pongamos en un lugar en el cuerpo. Hay técnicas de visualización que a través de respiración y meditación guiada te hacen un escáner corporal, tú a ti mismo te haces un escáner corporal, observas tu cuerpo por dentro y localizas dónde se encuentra ese antojo o esa necesidad. Normalmente no se encuentra donde se encuentra un antojo de comida, o sea, donde se encuentra una necesidad de comida, que sería en el estómago. Se suele encontrar pues a la altura del corazón, se suele encontrar en la garganta, en la nuca, se suele encontrar en los puños, en el cuello, zonas que suelen tensarse aquí, mucho aquí, en las mandíbulas apretadas. Primero, vale, localizas dónde está, lo tengo localizado. Coloca tus manos, si puedes, en esa zona y date la pausa de los 15 minutos. Esa es la pausa sagrada. ¿Por qué 15 minutos? Porque una ola de dopamina, un antojo, dura 15 minutos máximo, el pico máximo. Es como el picor de una picadura de mosquito. ¿Qué pasa si no te picas? Si no te rascas, perdón. Que piensas que no puede picar más, no puede picar más, Dios mío, me tengo que rascar, me tengo que rascar, me tengo que rascar. Pero si consigues no rascarte, llega un momento en que hace así y empieza a bajar la intensidad del picor. ¿No va a desaparecer? No, pero si no te rascas, va a empezar a bajar. ¿Qué pasa si te rascas? Que aumenta la necesidad de seguir rascándote sin parar, porque estás irritando esa zona, igual que irritas tu cerebro pensando en un antojo o en un deseo que no quieres hacer, ¿vale? Como hiperactivas tu cerebro, hiperactivas una zona irritada por una picadura. Pues esto es lo mismo. Si dejas pasar esos 15 minutos,
10-15 minutos más o menos, empieza a decaer por fatiga los neuroreceptores, corrígeme si no es así, pero creo que es así, Jason, que llega un momento en que los neuroreceptores dicen, vale, hasta aquí no puedo más, se apagan y entonces el antojo desaparece. Y si realmente tienes hambre, te vas a comer cualquier cosa. Te va a dar igual que no sea eso, ¿vale? Si consigues no ejecutar esa conducta en 15 minutos, la intensidad cae así, en picado, pero brutal. Y de repente te vas a dar cuenta de que no solo ya no te apetece un donus, sino es que no tienes hambre. Es que no tienes hambre, porque es que has comido hace media hora. Entonces, ese donus que te estaba pidiendo tú para salvarte la vida a tu organismo, no solo no lo quieres, sino que tampoco tienes hambre porque estás satisfecha. Esto se practica todos los días, varias veces al día. Hay una técnica que yo soy brutita, ¿vale? Para mis técnicas, para conmigo misma. Y como a mí no me funcionaba eso de parar y escanearme en un principio, pues utilicé una técnica que era un poquito más agresiva, que es la técnica de la goma. Esto no porque es una pulsera, pero cogí una goma de esas de atar pollos o de atar bolsas y me la puse en la muñeca. Entonces, cada vez que notaba, en ese caso lo que estaba intentando controlar era mis pensamientos negativos hacia mí misma, cada vez que me escuchaba pensando mal acerca de mí misma, cogía la goma y ¡zasca! Me pegaba un gomazo. ¿Qué estás haciendo? Pues claro, un estímulo aversivo asociado a un pensamiento negativo. Cada vez que aparecía el pensamiento negativo, estímulo aversivo, cada vez que yo me daba cuenta. Llega un momento en que el propio organismo dice, vale, voy a dejar de hacer esto porque cada vez que lo hago me hago daño. Bueno, pues ese tipo de técnicas, igual que la técnica de la pausa sagrada, se aprenden, se practican, se desarrollan, se olvidan, se vuelven a activar. Todo va funcionando, ¿vale? Lo que tienes que encontrar es aquello que te funciona a ti con lo que te sientas bien. Puedes hacer meditaciones, puedes hacer, como te digo, por ejemplo, escaneos corporales, que me parecen de lo que mejor funciona. Puedes hacer un millón de técnicas, la que mejor te vaya. Yo os voy a dejar unas cuantas y escoged la que mejor os vaya a vosotras o buscad o... Hay muchas personas haciendo acompañamiento que ofrecen pues sistemas muy chulos también. Cada uno tiene que elegir el suyo y el que le venga bien, ¿vale? Yo os explico este porque es fácil de recordar, reconocer, monitorear y esperar 15 minutos. Reconoce el impulso, colócalo en el cuerpo, espera 15 minutos. Ya está. Tampoco tiene más técnica, ¿vale? Y ahora os quiero presentar un caso clínico que obviamente no es real, es una invención, pero bueno, que podría ser el caso de cualquiera que conozcáis o de cualquiera incluso de nosotros mismos. Os voy a presentar a Elena. Elena tiene 34 años. No es una foto real, por favor. Es creada por inteligencia artificial, ¿eh? No, no penséis que he cogido una foto de una persona. Pero bueno, trabaja con muchísima presión, trabaja en una oficina pues de asistente de dirección de una empresa importante y trabaja de 9 de la mañana a 8 de la tarde. Cuando llega a su casa a las 8 de la tarde está reventada, abre la nevera, come lo primero que encuentra. Normalmente lo primero que encuentra no suele ser muy sano. Como veis, su nevera, pues hombre, alguna fruta tiene, pero la mayoría son cosas preparadas, procesados, muchísima azúcar, refrescos, zumos, cosas que no son muy saludables. Y lo que Elena cuenta es que cuando abre la nevera y se pone a comer, no puede parar. No puede parar, no es capaz, es superior a sus fuerzas. Y se queda con la puerta de la nevera abierta, engullendo, porque no está siquiera saboreando lo que come, hasta que se siente como una basura, siente una culpa enorme y entonces se propone al día siguiente no comer, porque claro, tiene que compensar. Entonces al día siguiente hace una dieta súper restrictiva en el trabajo, se lleva su manzana y su ensalada con quinoa y soja, está todo el día con muchísima tensión, muchísima presión, son todo deadlines, todo lo quieren para ayer y cuando llega a casa al día siguiente vuelve a pasar lo mismo. Entonces se encuentra metida en un círculo vicioso, no sabe cómo salir de él, ¿de acuerdo? Yo quería proponeros, si os parece, hacer una especie de debate para que participéis todas, porque me gustaría, bueno, saber qué os habéis ido quedando, qué os ha interesado más y qué no, a través de Elena.
Entonces, me gustaría preguntaros qué creéis que le está pasando a Elena en su corteza prefrontal a las 8 de la noche, cuando llega a casa, que no puede más. ¿Cómo influye la dopamina, el cortisol en su comportamiento y qué creéis? ¿Cómo definiríamos o qué le si alguna os queréis animar y lanzaros a contestar? A ver quién quiere romper el hielo. Que hoy están todas como muy calladitas. Yo no sé qué está pasando. No me como a nadie, lo juro. Podemos ir, si queréis, para atrás y así lo veis. A ver si lo reconocéis. Exacto. La pregunta es, ¿qué le está pasando a la corteza prefrontal de Elena cuando llega a casa y Eso empieza a es, comer y a comer y a comer y a comer y no para de comer y comer y comer y comer? sin parar. Pienso que tienen la elevación de lo que es esa parte de tanta como se está reprimiendo, ¿verdad? Y esa dieta restrictiva hace ese estrés emocional a nivel de su cortisol y le hace como Ujú. que ese choque de tanto que reprime, porque ya no puede, o sea, se hace una dieta demasiado restrictiva y ahí es donde comienza más rápido a bombearse esa parte emocional a nivel del cortisol. Eso es, Bien, eso es. o sea, Llega el apagón eso. Iba a decir que, o sea, y básicamente entra. Elena ha petado, ha hecho pum, Es justo, y Elena, eso es. La palabra técnica es apagón, pero yo te diría, Elena ha petado, ha abierto la puerta de él nevera y ha perdido el control. se ha tirado un buen pedo mental y ha dicho, se acabó. O sea, ya no voy, ya no hay más. Efectivamente, hasta aquí puedo soportar, no puedo más con mi vida, entonces lo voy a compensar con chocolate, Oreo, Maltesers, todo lo que se me ocurra, Coca-Cola, zumos y leche condensada. ¿Y por qué no tengo más? Perfecto, sí. Elena lleva soportando no solamente la dieta restrictiva, lleva muchísimo estrés. El estrés sabemos que genera cortisol, que daña el sistema inmune, que daña los músculos, que daña muchísimas partes del cuerpo, pero entre ellas también daña ese freno que tenemos en el cerebro. Lo apaga. Entonces llega un momento en que pues se apaga el freno de Elena, entra en peta y se lo come todo. ¿Vale? ¿Qué os parece si os propongo que diseñemos un plan de control de estímulos para cuando Elena llega a casa? Reestructurar el ambiente de Elena cuando llegue a casa. Vamos a olvidarnos un poquito de todo lo que hemos hablado, ¿vale? Hemos hablado de la pausa sagrada, hemos hablado de dopamina, de liberar dopamina, de estrés, cortisol, noradrenalina, pero vosotras, desde donde estáis y con lo que sabéis, ¿qué creéis que podríamos hacer si fuésemos Elena al llegar a casa para no tirarnos de cabeza contra la nevera? ¿Qué tipo de actividades a día de hoy a vosotras os generan ese gustito que busca la dopamina sin necesidad de perder el control? Y además de forma rápida, claro, porque cuando estás con ese estrés necesitas algo que funcione rápido. No puedes meterte en un curso de 72 días de meditación para encontrar la paz. Necesitas algo que funcione ahora. ¿Qué os funciona a vosotras si utilizáis alguna técnica? Elba, me parece que estás diciendo algo, pero no tienes el micro apagado. Préndelo porque si no, no te escuchamos. Ahora. Yo fui a Elena una vez y lo que me ayudó a mí fue llegar a mi casa, darme un buen baño con agua tibia, dejar caer mucho el agua en la espalda y después sentarme con mis hijos a preguntarle qué hicieron en el día de hoy, escucharlos a ellos hablar. Perfecto. ¿Y cuándo te diste cuenta de que eso funcionaba? Elba, has dicho, Sí, perdón porque no os estoy viendo, Elba, ¿cuándo te diste cuenta de que eso funcionaba o cómo te diste cuenta de que eso funcionaba? Porque tú eras Elena, yo era Elena también. ¿Cómo llegaste a eso? cuando un día yo llegué a mi casa y mi hijo mayor me dijo, mamá, estás comiendo de más.
porque yo me sabía comer un pastel de chocolate sola, con un garrafón de Coca-Cola. Y mi estado de ánimo cuando llegaba era horrible. Cuando empecé a hacer eso fue un día que no pude más. Y me encerré en el baño a llorar. Y ahí empecé. Yo les estoy hablando de casi 20 años atrás. Ujú. 20 años. Pero con todo y eso, tuve que trabajar mucho conmigo en cuestión de esos atracones o apagones que me daban. Porque Ujú. todavía tengo 60 años y he aprendido a controlarlo. Todavía mucho más. Porque soy adicta al chocolate. Adicta al chocolate, Yo también. de decirle que me puedo comprar 7 tipos de chocolate y comérmelos todos en un día, en menos de una hora. Hice la fuerza de voluntad hace 4 años. No tomo refresco o soda, como ustedes le digan. Solamente agua ¿Cuántas y algún... veces has recaído? eh, Tan no, como ese día, no, pero ¿cuántas veces has dicho, ya he vuelto a caer? no voy a comer chocolate. Sí he recaído. Millones de veces. No, pero con sensación de he perdido el control. No tan mal como Mm, te viste ese día, pero has tenido no, momentos de decir, "Buah, se me ha ido de las manos". hacen 4 años. Hacen 4 años. En un estado de estrés que tuve porque yo estuve viajando de Estados Unidos a Puerto Rico y eso para mí fue Ujú. muy estresante. Ahí fue que yo conocí a Barbie en ese ámbito, en ese transcurso de vida. Pero sí, ahora puedo decir que, mire, yo estuve una semana de vacaciones y estuve en una tienda que habían miles de chocolates, qué ricos, y se me hacía la boca agua. Y no me compré ni uno. Y si te lo Eh, compras y lo disfrutas, ¿te sientes mal? sí, porque no debo, porque puedo recaer de nuevo a esa manía de comer chocolate sin freno. Tener siempre Claro, en mi pero me refiero, tú ahora eres capaz de disfrutarlo, de coger una onza de chocolate y decir, ostras, qué rico y me la como y no me como una tableta. Exacto, ya sí puedo hacerlo. Yo compro Vale. las barras de chocolate dark. Ajá, Una doctora me dijo que era la barra más amarga que pudiera tolerar. Siempre la compro entre sí, 50 y 70%. Y como vienen qué rico. divididas en cuadritos, pues digo, hoy me voy a comer un cuadrito nada más y lo guardo. Claro. Pero también tengo ayuda, tengo a mi hija. Pero es que ese es el entorno al que me refiero, que tenemos que gestionar y que tenemos que crear para estas Helenas, para nosotras, ¿vale? Ujú. Buscar qué nos ayuda. Tú lo que has dicho, llego a casa y me doy una ducha de agua caliente y me dejo caer el agua caliente por la espalda y hablo con mis hijos. Ejercicio, placer, hobbies, conexión social, caminar, correr, nadar, practicar yoga, hacer telas aéreas, me da igual, 30, 20 minutos al día. Libera dopamina como si te hubieses metido una tableta de chocolate. Actividades que te resulten placenteras, cocinar, comer porque comer es rico. Comer algo que te apetece, que has cocinado tú. Cuando lo haces tú, cuando lo cocinas tú, el implicarte en la creación de ese plato hace que sea mucho más satisfactorio el comértelo, pero mucho menos adictivo, ¿vale? Porque estás Ujú. implicado en el proceso de ejecución del plato, no es algo, lo vas a hacer como tú quieres, siempre va a estar mucho más rico que si fuese un plato que te ha cocinado otra persona, casero me refiero, no estoy hablando ya de platos hiperpalatables como en los restaurantes o con muchísima sal, pero por ejemplo, tú a un niño que le enseñas a cocinar y cocina contigo y te dice, "Ah, es que no me gusta el brócoli, no me gustan las judías, no me gusta el pescado". Cuando le pones a cocinar contigo y le pones a plantar las verduras contigo o le llevas al mercado a comprar el pez y a que lo cocine después contigo, le vas a ver mucho más rico que si tú le preparas el pez y se lo pones, el pescado, porque se implica en el proceso. Entonces, comer es una actividad placentera y cocinar para comértelo más todavía. Provoca mucho más placer que el simple hecho de comer. Leer, lograr un objetivo. Pues oye, yo me he propuesto como objetivo colgarme 2 minutos al día de los brazos, ¿vale? Porque el agarre
se supone que mide cómo vas a envejecer de bien y cuanto más tiempo seamos capaces de estar agarrados, según cuentan, pues mejor vamos a envejecer. Pues ahí voy yo. Cosas que te provocan placer. Una ducha caliente desestresa, desentumece los músculos, relaja las articulaciones, desbloquea las emociones, el calor, el vapor, esa sensación de entorno acolchadito que te permite ser más vulnerable. Eso hace que llores con más facilidad o te rías con más facilidad. Un baño caliente, mejor incluso que ducha, un baño caliente, aunque tengas una bañera pequeñita y te cuelguen las piernas por fuera, pero sumergir el cuerpo en agua, con un jabón que huela bien, con algo con lo que sea bello para ti, en el sentido en el que tú quieras, que reconozcas la belleza. Todo eso libera dopamina rápidamente, igual de rápido que lo libera comerse un chocolate, comerse un paquete de salchichas, yo qué sé, fumarse un cigarro con la misma rapidez. ¿Qué pasa? Que esa dopamina que tú estás liberando se gestiona de manera mucho más sana y natural para tu organismo si viene de ese tipo de actividades que si viene de actividades que te hacen sentir mal contigo misma, te hacen sentir culpable, te hacen sentir mala persona, un fraude, decepcionante para ti y para los de tu alrededor. Si yo soy así, ¿cómo voy a enseñar a mi hijo a ser una buena persona si mira lo que hago yo? Si me escondo para comer, si me escondo para beber, ¿qué vas a enseñarle tú a, pues, que montar en bici 30 minutos te produzca la misma dopamina que te produce fumarte un cigarro, te va a hacer sentir mucho mejor que la que te hace sentir el fumarte ese cigarro? Entonces vamos a potenciar esas actividades. Interacciones sociales, por favor, es súper importante. Somos seres sociales, somos seres que vivimos en grupo desde que existimos. Abraza, habla con los demás, toca a los demás. Todos venimos de una cultura en la que el contacto físico es imprescindible. Gracias a Dios, no venimos de Noruega, que son mucho más fríos. Yo he vivido en países lejos de aquí en que no me tocaba nadie en todo el día, ni para darme la mano. Y yo llegaba a casa y quería llorar porque nadie me había tocado en 24 horas, ni para estrecharme la mano cuando me conocían. Y a mí, como persona que soy sociable y muy achuchable, pues eso me hacía daño. Entonces, potencia el pasar tiempo con tus amigos o hacer nuevos amigos o atreverte a hacer cosas familiares o no familiares. Hay muchas veces que la familia pues supone una carga más que un apoyo. Bueno, pues busca apoyo fuera de tu familia si es lo que necesitas. Todo eso ayuda a liberar dopamina. Todo eso va a hacer que Laura o Elba o yo o Koba o Jason nos sintamos mejor o cualquiera de vosotras se sienta mejor. Y sobre todo te va a ayudar a que cuando recaigas, porque vas a recaer, no te sientas tan mal, ¿vale? Vamos a dejar claras las cosas desde el principio. Los impulsos no se destruyen, no desaparecen, son como la energía, ¿vale? Siempre están ahí. Se transitan, se surfean, se atraviesan, los sientes en el cuerpo y los dejas ir, sin atraparlos y sin quedarte atrapada en ellos. Los reconoces, reconoces su existencia, les miras y los atraviesas, ¿vale? Pero no pretendas que no existen, no pretendas que tú no los sufres y no pretendas que van a desaparecer si miras hacia otro lado, porque no va a pasar. Porque eso sí que es negar la evidencia y la realidad y lo único que vas a conseguir es estar peor. Por eso las dietas restrictivas hacen que estés peor, porque generan muchísimo estrés, porque es como te estás negando a ti misma y es un billete directo al fracaso. ¿Vale? Entonces, el verdadero objetivo de cualquiera que intente controlar, por llamarlo de alguna manera, pero bueno, que intente transitar sus impulsos, es encender la corteza prefrontal antes de que la mano llegue a la boca. Antes. Tú tienes que ser consciente antes de haber hecho el gesto de llevarte el pitillo, antes de haber hecho el gesto de comerte lo que sea. ¿Que te lo fumas después o que te lo comes? Vale, no pasa nada.
pero sé consciente de por qué lo haces. Lo hago porque quiero, lo hago porque me he dado cuenta, sé que no lo necesito, pero aún así lo voy a hacer. Vale, pero no, ¿qué ha pasado? ¿Cómo ha llegado esto aquí? No, porque entonces luego es cuando mira lo que ha vuelto a pasar, mira lo que he vuelto a hacer, otra vez estoy igual, no sirvo para nada, siempre caigo en lo mismo, decepción, decepción, decepción y decepción. Y ahí hay algo muy curioso, yo no sé si tú tienes explicación para esto, Jason, pero los pensamientos positivos y la autoestima y la positividad hay que alimentarla y hay que potenciarla. Pero los sentimientos negativos no, se alimentan solos, se retroalimentan a sí mismos. Entonces, ser y pensar de manera positiva requiere un esfuerzo que tienes que hacer. Pensar de manera negativa no. Y por eso es más fácil. Y muchas veces caemos en eso porque es más fácil. Pensar de manera positiva, ser positivo y buscarle el lado positivo a las cosas requiere un esfuerzo. Pero como todo, un esfuerzo conlleva un premio, conlleva un resultado que con el tiempo cada vez va a costar menos. No va a ser automático nunca, porque no va a ser automático, porque el pensamiento no es automático. El pensamiento hay que pensarlo, pero va a ser más sencillo y vas a construir esa plasticidad neuronal de la que hablaba Jason y esos caminos transitados por la psicología de los que os hablaba yo, el cambiar una rutina y el volverla de otra manera. ¿Vale? Eh, esta última, sé que así visto queda muy mal, pero bueno, es cierto, o sea, es lo que os decía. Somos nuestro peor enemigo porque nos permitimos caer en ese, bueno, es más fácil pensar que todo está mal, que no tengo solución o que no puedo hacerlo de otra manera y caer en eso, ¿vale? Entonces, para mí lo realmente importante es que seamos capaces de tratarnos con compasión. Perdón, no se escuchó. No sé si alguien está hablando. Creo que ha sido un micro sin Que querer, se ha María. abierto, ¿verdad? Sí, creo. Vale. Pues eso, como os decía, que lo importante es que nos tratemos con compasión, que seamos conscientes de que la vamos a cagar, nos vamos a equivocar, vamos a volver a caer. No me gusta llamarlo fallar porque fallar implica esa negatividad. No es negatividad, es que estás aprendiendo y cuando aprendes a veces haces las cosas mejor y a veces las haces un poco menos mejor, pero no las haces mal, ¿vale? Porque para mí hacerlas mal implica intención, de que hay bien y hay mal. Y cuando tú estás aprendiendo, la intención siempre, 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 como ser humano, es hacerlo lo mejor posible. Si no lo has hecho mejor es porque no sabes hacerlo mejor. Entonces, caeremos muchas veces, volveremos muchas veces. Eso no es un fracaso, es el camino del aprendizaje. Y hay algo que quiero cerrar con ello, pero que para mí, vamos, lo tengo aquí tatuado desde que lo escuché la primera vez. Solos llegamos más rápido, pero en compañía llegamos mucho más lejos. Entonces, siempre que necesitéis que alguien os acompañe, aunque sea, ya te digo, tu vecino del quinto, buscad a alguien que os inspire confianza. Si queréis un terapeuta, perfecto. Si no, da igual alguien en quien podáis confiar, con quien no os sintáis juzgadas y que esté ahí para cuando lo necesitéis. Mm, siempre es una promesa de un buen resultado. Siempre va a ser más fácil llegar más lejos acompañada, porque el camino se hace más corto, porque aprendes con las otras personas. Vosotras lo estáis viendo en vuestra mentoría con Jason. No es lo mismo una intervención individual uno a uno, que puedes aprender mucho, que cuando estás con más personas en una situación parecida a la tuya, que lo que tú no has vivido lo ha vivido otro y aprendes de eso que tú aún no has vivido, o de repente te das cuenta que lo que te pasa a ti no es tan especial porque le pasa a otros también, y te quita de encima ese peso de, ah, yo es que soy la rara, yo es que soy... No, es que le pasa a todo el mundo, pero la mayoría no nos atrevemos a decirlo en voz alta. Entonces siempre, siempre vamos a llegar mucho más lejos si vamos en compañía. Y nada, pues muchísimas gracias a todas por haber venido hasta aquí y por haber llegado y haberme escuchado. Y voy a compartiros un ejercicio después a través de JSON, que es una especie de diario de registro de los impulsos, para que si lo queréis rellenar y os apetece, es muy sencillito, es para llevarlo a cabo durante en los días que queráis, un día, 2 días, una semana, 10 días, para que vayáis viendo cómo va evolucionando esos impulsos que queráis controlar en un momento determinado, porque, como digo siempre, lo que se escribe ahí queda y luego cuando vuelves la vista atrás te das cuenta de todo lo que has avanzado. Si no lo escribes, no queda registro de ello y muchas veces nos olvidamos y no nos damos cuenta y no nos damos el mérito de toda la evolución que hemos vivido. ¿Vale?
Y nada, muchísimas gracias a todas por todo esto. Si queréis hacer alguna pregunta, voy a dejar de compartir la pantalla, ¿vale? Y así ya puedo veros. A ver, ahora. Y ahora ya os veo a todas sola. Perfecto, pues nada, si tenéis alguna pregunta, si queréis decir algo, a mí me gustaría, Jason, que me explicases también eso que te he dicho, de por qué los pensamientos positivos requiere a veces tanto esfuerzo el mantenerlos o el ser positivo, y los negativos parece como que ya vienen de fábrica con el impulso, ¿sabes? No Jason sé se si le la cayó, neurociencia tiene alguna explicación. Mari, Jason se Jason cayó. se cayó el... Ya Bueno, viene. Chicas, si Yo quieren tengo aprovechar y un, hacerle una pregunta a Mari, aprovechen. sí, dime, me gustó mucho la, la información del día de hoy, porque yo soy una persona de las que he sido más, ¿verdad? De que como y como y a veces mi estómago dice ya no quiero, sí, porque ya me llené, pero mi mente y mi sabor, ¿verdad? Dice más, quiero ujú, comer más. Entonces, ahorita que escuché eso, que cambiar una por otra, me encantó porque yo no hallaba ahí la diferencia, como dices, si era hambre que tenía ¿verdad? física o era mental, ¿verdad? Entonces, ¿qué? Y siempre me hacía esa pregunta, ¿por qué me pasa eso que ya no puedo, pero, pero Que necesito mi comes hasta mente, con asco a veces, ¿verdad? y a veces necesito, ¿y qué como? ¿Y qué agarro? ¿Y qué? Entonces, gracias, me encantó mucho eso de saber identificar una con la otra. Ahora el entender por qué, ajá. Gracias a ti, Mary, gracias a ti, porque además yo me di cuenta, fíjate, cuenta, yo, como os dije al principio, tuve bulimia, tuve anorexia y era fumadora. Me di cuenta mucho antes con el tabaco que con la comida. La comida es tan emocional porque el tabaco ves el daño físico que te estás haciendo, es más objetivo las consecuencias negativas. Pero la comida como está relacionada con el nacer, con el mamá, desde el principio, pues como que no le das tanta importancia. Y yo me di cuenta con el tabaco, fíjate, cuando me dijeron, coge un cigarro, siéntate, enciéndelo y saboréalo. Y sabía, yo no sé si fumáis alguna, pero sabe, hablando mal en plan pronto, a mierda. O sea, entra el humo, te abrasa la garganta, sabe asqueroso, llega hasta los pulmones, te abrasa los pulmones, los sueltas, te huele el aliento, te huele el pelo, te huele la ropa, es repugnante, pero tú estás fumando y tú estás diciendo, ¡guau, qué bueno está! ¡Uf, qué a gusto, qué paz, qué tranquilidad! Los 15 minutitos del cigarro que me he quedado, cuando te paras y lo saboreas conscientemente, dices, ¿qué estoy haciendo? Y aún así sigues fumando. Vale, con la comida es más difícil. Con la comida a mí me costó mucho el decir, no puedo más, me está dando asco comer, pero sigo comiendo. Oh, Dios mío. Y cuando de repente dices, es que no puedo más, es que me duele el estómago y sigo comiendo, entonces dices, vale, se me ha ido de las manos, esto hay que pararlo de alguna manera. Y la única manera de pararlo es entender que estás sustituyendo. ¿A qué le estás pidiendo a la comida? ¿Vale? ¿Qué cubre esa comida? ¿Qué cubre ese cigarro? ¿Qué cubre esa droga? ¿Qué cubre esa relación tóxica? ¿Qué cubre ese jugar patológico? ¿Qué cubre? ¿Qué no te han dado? ¿Qué no tienes? ¿Qué necesitas? Bueno, pues vamos a buscarlo en otra cosa que a lo mejor no eres capaz de ver ahora qué es lo que está cubriendo. Y no hace falta, pero vamos a buscar otra solución mientras tanto, ¿vale? Para que tú no te sientas tan mal contigo misma, porque si no, no sales de ahí. Y creo que hemos En- recuperado a Jason. ajá. Ah, Incluso ya tengo 2 semanas, dime. ¿verdad? Ujú, De que, como dice, y sí, inconsciente y sin saber, ¿verdad? Uno, ¿por qué? Me agarré el hábito de hacer ejercicio todos los días. ujú, Si no lo hago en la mañana, lo hago en la tarde, pero ahora ya no siento esa saciedad. Como les dije a los muchachos aquí la semana antepasada, creo, o la semana pasada, ujú. mi mayor adicción es la tortilla. Yo sin mi tortilla, no, yo no puedo comer sin tortilla y no me puedo comer una o dos porque siento que no. La primera semana fue difícil, o sea, mi promesa era no comer toda la semana tortilla. Los primeros
3 días más que todo fue difícil porque no me llenaba, no me llenaba, comía diferentes comida ya más saludable, pero no me llenaba, era la saciedad. Y me agarré el hábito del ejercicio igual y ahora yo me como después de mi ejercicio, que como mi comida regular, siempre comer Mm. algo antes y cuando lo hago en la tarde, entonces todo ese proceso de comer hasta en la tarde ya no me da ansiedad. Ya no me da eso de andar comiendo. Ahora sí puedo decir, hago mi 1 o 2 comidas al día y me siento muy a gusto. Y la sustitución no agarro como antes de comerme 2 o 3 tortillas. Le digo, me pasé toda la semana y no comí. Yo me felicité hasta yo y dije, wow, lo hiciste. Y seguí la otra, sí, como le dije yo, domingo ya no, yo no lo he hecho en la cuenta. Ya domingo yo sí me voy a comer mi comida que regularmente yo me comía porque necesitaba o sea, mi pensamiento y mi ansiedad, Sí. quiero comer este plato, ok, dije, el domingo va a ser free. Entonces, y lo hice. Y la siguiente semana yo empecé ya con el hábito, como que ya agarras una rutina, y en la otra semana Una fue un pregunta, día. Mary. Ujú. ¿Ese domingo te sentaste a disfrutar de tu comida despacito y conscientemente? Sí, me comí, si Vale. antes yo me ¿Y comía comiste 4, tanto como comías antes? no, en eso ¿Por me qué? fijé que me llené rápido. Claro, porque le estabas Ujú. prestando atención al cuerpo y tu cuerpo te dijo, ya no necesito más. Exacto, y yo le digo, o sea, Si no le me comí prestas mi plato, atención, echamos, te echamos, echamos, llenas. echamos y cuando te das cuenta, revientas. Entonces, en eso yo me he dado cuenta de que ya en esas 2 semanas no he comido las mismas cantidades porque mi estómago ya no me lo permite, ¿verdad? Y he cambiado lo de hacer el ejercicio. ¿Será porque termino cansada o qué? Pero a veces cualquier ejercicio, rutina que hacía y estaba cansada, me daba ansiedad de comer. Ujú. Ahora no, el ejercicio me ha ayudado mucho, que como le ¿También digo, has lo cambiado mejor el tipo de alimentación? sí. Sí, le he Vale. cambiado en eso, como ya no como tortilla, pues ya ahora sustituyo otras comidas que no necesito la tortilla. Y le digo de Mm. que me he sentido súper bien en estas 2 semanas y digo, eso necesitaba mi cuerpo, ¿verdad? Cambio y cambio y cambio y la rutina del ejercicio, aunque era muy difícil los primeros días y la tortilla, pero he tenido resultados 2 semanas porque ya no me llama esa sensación. Yo le puedo hacer tortillas aquí a la casa y yo no me la como. Entonces, y Y eso era lo piensa, imposible, Mary, verlo, ajá. que Y incluso aunque te digo, lo comas, no pasa nada. O sea, si y un le digo, día te "No". lo comes y te comes cinco, no pasa nada. Yo como digo, el domingo ¿Vale? sí yo como tortilla. El domingo yo sí, El porque es domingo mi es el día día. libre, Yo, claro. yo me puso Sí. para mí en la mente, ok, el domingo yo voy a comer la comida que a mí más me encanta, que lleva tortilla, pero ya no me como 4 tortillas, llego a lo máximo 2 tortillas. Entonces digo, lo estoy logrando, ¿verdad? Y por eso hoy que escuché, dije, por eso entiendo muchas cosas que antes yo, o sea, solo para comer y ahora estoy bien. Así, ahí está. Gracias, que Y hablo es mucho. triste, pero a veces te das cuenta después. Ahí es indudable, porque hay veces que durante el proceso no te das cuenta de si ha empezado de golpe, si ha empezado despacio, no te das cuenta si estás realmente satisfecha o no. Pero cuando terminas de comer, si te sientes como una basura, es hambre emocional, eso no es hambre física. Porque si tienes hambre física y estás satisfaciendo tu necesidad física, no te vas a sentir como una basura. No te vas a sentir que lo has hecho mal, no te vas a sentir decepcionada contigo misma. Porque aparte tu cuerpo no va a buscar ese tipo de alimentos tan específicos. Por eso te decía, si has cambiado tu tipo de alimentación y encima estás incluyendo rutinas de ejercicio, el cambiar tu tipo de alimentación hace que tu cuerpo reaccione con cambios hormonales a otras sustancias que estás metiendo, con lo cual no genera tanta necesidad de azúcares, de sales, de grasas, va a reaccionar mejor, así que vas a tener menos hambre entre comidas. Y aparte, el hacer ejercicio de manera regular, aunque sean 15-20 minutos, va a generar una serie de neurotransmisores y de hormonas que van a hacer que te sientas satisfecha antes y saciada antes y cansada. Y cuando estás cansada no tienes tanta hambre. Cuando estás muy cansado, cuando sales de una sesión ahí del gimnasio de haberte machacado, lo último que piensas es en irte a por una hamburguesa. Piensas en irte a la ducha, un vaso de agua grande y me voy a la cama. De verdad.
porque te cambia todo. Cuando cambias la alimentación, la forma de verte, la forma de escuchar tu cuerpo, cambia tu forma de pensar y tu forma de relacionarte contigo misma. Entonces cambia todo. Y ahora te veo, Elba. Ay, que antes no te había visto. Yo también soy de chocolate, Elba. Yo también. Y a veces de vez en cuando caigo, digo, bueno, venga, hoy caigo, mañana ya empezamos otra vez. Y al día siguiente empiezo otra vez y no ha pasado nada. Eso me pasa. Ahora mismo cuando fuimos de viaje, mi esposo sabe que a mí me encanta el chocolate y él me compró un helado que viene con como unos, yo le digo cantitos de chocolate con maní, Sí. con mantequilla de maní. Y me compró un conito. Dice, mira, y yo, "Ah". Aparte de que soy prediabética y me cuido por el azúcar, porque yo me hice una promesa hace 4 años, que yo no iba a caer como mi mamá. Mi mamá, yo la vi por 36 años entre medicamentos y inyecciones. Y yo la cuidé hasta el último día. Y eso, pues, para mí es un reto. Me lo comí, no me sentí culpable, porque no. Pero sí me siento culpable por una cosa que usted acaba de decir. Soy fumadora hace Ujú. 25 años y lo he dejado en mis embarazos. Y recaigo cuando tengo una circunstancia que el estrés yo no lo puedo liberar. Ahí fumo. Pero actualmente soy fumadora, no lo niego. Que sí lo quiero dejar porque se lo prometí a mis hijos y especialmente al mayor. Y lo puedo dejar, pero es mentira. No lo puedo dejar. Pero cada vez que digo no lo voy a comprar, vuelvo y compro. Hay algo que como que no tengo, como dice mi mamá, decía mi No mamá. estás en este momento todavía lista para dejarlo, porque cuando lo has dejado en tus embarazos, lo has dejado. Ujú. Entonces, poder puedes, pero ahora no estás lista para hacerlo todavía. Piensa Lo quiero qué dejar. había de diferente en, bueno, obviamente un embarazo, que había de diferente, una vida que dependía de ti. Que Claro, dependía de mí. Eso es así. sí, Y las efectivamente. veces Pues que me ahora tu vida hospitalizaron, depende de ti. eh, Saca. yo sé que, como me dice la mina, mami, yo sé que es difícil, pero no es imposible. Yo sé que en algún momento dado, ella me mira y me dice, yo sé que antes de que acabe el año, yo sé que tú lo vas a dejar. Porque nosotros estuvimos ahora mismo de viaje, yo estuve un día completo que no podía fumar porque estaba dentro de un parque. Dentro del parque tenía que salir y caminar millas y millas y millas para poder ir hasta el carro a fumar. Y dije, no, Mm. el cigarrillo que se queda en el carro yo fumo después. Claro está. Cuando salimos a las 5 o 6 de la tarde o cuidamos encima, pues ahí fumé. Perfecto, Te tranquila. lo fumaste todo, además, ¿verdad? Pero hay momentos en que hemos salido, mi esposo, mis hijos y yo, digo mi hija, porque mi hijo está en otro estado, y yo no he Mm. fumado, he estado todo el día sin fumar. Cuando mi mamá no Por sabía que eso yo te digo, fumaba, poder puedes, porque lo has dejado. ujú, El reto ahora es descubrir qué necesitas para volver a dejarlo. Yo te digo una cosa, yo había, esto lo digo así y me da mucha vergüenza decirlo en voz alta, entonces no se lo repitáis a nadie, pero yo he llegado a decir, tengo 5 euros que compro pan o tabaco y comprar tabaco. O sea, yo estaba en esa situación, ¿eh? Es decir, prefiero fumar que comer. No tenía yo hijos, también. obviamente. En ese momento no tenía hijos, pero mm, ahora lo digo en voz alta, digo, madre mía de mi vida, pero es que yo creo que es una de las adicciones más horrorosas de dejar que existen, porque además ahora menos, pero antes estaba mucho más aceptado socialmente. Ahora somos un poco Ujú. apestadas, porque yo sigo considerándome fumadora, aunque no fume hace 2 años. No fumo porque sé que en el momento que me fume un cigarro, ahí vuelvo No con para. todo. Entonces no lo voy a hacer, claro. Pero, pero creo que es de las adicciones más difíciles que hay de dejar. También te digo, se deja. Porque si dejas de Ujú. fumar un día, puedes dejar de fumar dos. Y si puedes dejar de fumar dos, puedes dejar de fumar tres. Ahora requiere todos los días de tu vida dejar de fumar, cada día. Y tomártelo como un hoy no fumo.
porque como digas no voy a fumar nunca más, al día siguiente estás fumando. O estás a las 4 de la mañana buscando un bar como una desesperada para comprarte un paquete de tabaco. Entonces yo cada mañana, desde que la última vez decidí que no iba a fumar más, cada mañana me levanto y digo, hoy no fumo. Y después de 2 años, hay mañanas que me levanto y no me acuerdo de que tengo que decírmelo. Y al cabo de un rato vuelo a alguien y digo, uy, si yo no fumo. Pero ya hay mañanas que me despierto y no me digo, hoy no fumo. Ya se ha convertido en algo automático para mí. Es difícil, ¿eh? Es de las más Eso, difíciles, Elba. porque le voy a ser bien honesta, en Navidad, siempre el año nuevo, cuando uno dice Nochevieja, pues todo lo que tú vas a hacer para el año nuevo. Y siempre lo pongo en la lista. Voy a dejar de fumar. Pero esa palabra que usted acaba de decir es la que me ponía. No voy a fumar más. No. Porque al No otro día puedes. amanecía con la ansiedad de correr a buscar un cigarrillo. Porque es lo que estábamos hablando, es apelar a tu fuerza de voluntad. No lo hagas, no fumes. Bueno, no puedes decirle a alguien que no piensa a largo plazo, si no somos capaces de imaginarnos que nos vamos a morir y no vamos a existir nunca más, ¿cómo vamos a ser capaces de imaginar que no vamos a fumar nunca más? El nunca más no existe dentro de nuestra cabeza. Entonces, hoy no fumo, ahora, en este momento, no fumo. Ya veremos luego, pero ahora no fumo. Dentro de un rato, me apetece, pero no fumo. Y así pasito, pasito pequeñito cada vez. Y aún así, llega y se te Claro. muere alguien y te fumas un cigarro y vuelves. Y te echan del trabajo y te fumas un cigarro. Es difícil. Eso yo lo estaba dejando en el 2010, que tenía ya como 3 semanas que no cogía un cigarrillo. Mm. Pasó lo más duro que le puede pasar a una madre, perder un hijo. Y el mismo día que murió mi hijo, ese mismo día compré, no una, compré dos. Y mientras yo estuve presente a lo que le levantaban el cuerpo para forense, yo me fumé una caja de cigarrillos completa. Ah, Apagaba con el que tenía, prendía el otro. entendías otro. Y de ahí, 2 años después, empecé a mermar menos cigarrillo, muere el esposo de mi sobrina. Entonces, yo he Y tenido bueno, desde el 2009 hasta el año pasado, que murió mi mamá. Cuando lo estoy dejando o estoy fumando menos, viene como que ese estrés de que, ¿cómo voy a luchar? Pero sí le tengo que, y lo voy a decir aquí al grupo, a mi Balbi, gracias porque ella ha sido un apoyo. Estamos lejos, pues yo vivo en Estados Unidos, ella vive en Bélgica, pero ella ha sido mi apoyo. Una hija que Dios me dio desde el cielo y de lejos. Gracias, Mari, Mari. María, tú dices es igual que en lo de la comida, lo que estabas explicando, por ejemplo, es como que ella yo leo mucho y bueno, ya varios que lo están leyendo, lo que es el libro del poder de la hora, aplicar en el ahora, no en ese futuro de lo que queremos lograr, sino por ejemplo, esa ansia es en la hora, ok, ahorita no me lo voy a comer, o en el caso de Elba, ahorita no voy a fumar. Es como aplicar esa presencia actual de este presente y no el futuro, que es lo que hace que más se vayan a la ansiedad porque, bueno, yo voy a dejar de comer o me voy a poner a dieta de todo el año, como ya hablaba del año que viene. No, es vivir en el sí. presente, en el ahora. Tú piensas que tu cerebro no entiende ni de pasado ni de futuro. Entonces el voy a es como el no, no significa nada. Y incluso te diría, en vez de no fumo ahora, es, vale, voy a fumar ahora, pero me voy a sentar, voy a coger un cigarro y me lo voy a fumar, nada más que voy a fumarme un cigarro. Es lo único que voy a estar haciendo mientras fume. No voy a ver la tele, no voy a mirar el móvil, no voy a coger un libro, no voy a salir a la calle. Voy a fumarme un cigarro porque me lo merezco, porque quiero, porque me apetece y ser consciente de lo que estás haciendo, de cómo te sientes, de cómo sabe, de si quema, de si no quema, si está rico, si no está rico, si te da tos, si necesitas beber agua, si a mitad del cigarro no te apetece, apágalo. Si no te apetece, no te apetece. Pero hay muchas veces que
nos empeñamos en no voy a hacer, cuando en realidad ese no voy a hacer, lo único que estás haciendo es escapar del impulso. Y hemos visto que el impulso no hay manera de evitarlo, o sea, está ahí. Porque además somos seres sociales, vivimos en sociedad y como no vivimos en una cueva a mitad del monte, pues tenemos estímulos pum, 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 todo el tiempo, la tele, el móvil, los vecinos, la radio, todo el tiempo nos están saturando los sentidos con estímulos, ¿vale? Pues párate y disfruta eso que tú quieres disfrutar, pero a tope, o sea, hasta más no poder. Y a ver qué pasa, a ver si el siguiente te apetece tanto. Y si el siguiente te apetece, te sientas y te lo fumas. Solo te fumas el cigarro, no haces ninguna otra cosa que distraiga tu atención de eso, ¿vale? Porque el problema es que al estar secuestrada la atención en tantos frentes, no estás haciendo caso ni a cigarro, ni al chocolate, ni a nada. Con lo cual, no te sirve y necesitas otro, y otro, y otro, y otro. Igual pasaría con la comida, que le presten atención a lo que se van a comer. Ok, ¿te quieres comer el helado? Bueno, cómete el helado. Disfrútalo. Huélelo, Presente, huélelo, exacto. huélelo, huele, mira la textura, tócalo con los dedos, toca la comida con las manos antes de metértela en la boca. En serio, cambia, es como si te explotase el cerebro de repente de comerte un trozo de melocotón, en vez de hacer así, el cogerlo, escucha cómo suena, si se parte, si no se parte, huélelo, ponlo en los labios, pero no te lo comas. Deja que se te haga la boca agua pensando en que te lo vas a comer. Pásalo un poquito y luego un poquito, colócalo en la lengua y no te lo comas y déjalo dentro de la boca y mira a ver qué pasa y no te lo comas y saboréalo. Y al final, si tienes muchas ganas, cómetelo, pero saboréalo en todos los sentidos. Y ya verás cómo sabe ese melocotón. O ese chocolate o ese lo que sea. Es una locura. Mi Mari, Jason, nada de la señal, no le vuelve la señal. Pobriño, se Sé nos ha que quedado ahí. sí, sí, que si tú quieres cerrar el suelo, lo cierras tú porque no le da. Vale, vale, perfecto. Si tenéis alguna pregunta más, ¿es ahora o nunca? Bueno, nunca no. Nunca no, pero os voy a hacer llegar a través de JSON un ejercicio que os he dicho que es un registro de los impulsos para que si os apetece lo imprimáis o lo tengáis en la tablet o donde sea y lo vayáis rellenando, ¿vale? Y la presentación que he hecho hoy también, para que la veáis cuando queráis, ¿vale? Va a ser toda vuestra. Y nada, aquí estoy para lo que necesitéis. Ha sido un Gracias. placer compartir. Gracias, Gracias, Gracias Mari. a gracias. vosotras. Gracias. Un beso muy grande. Nos vemos prontito. Chao, Coba, chao, Elba, chao a todas.